El compositor checo Antonín Dvořák dijo: la música es como una bella y rara flor que crece entre malas hierbas. Soy Mariana Domínguez y en Obertura nos complace presentar en concierto desde San Pedro Museo de Arte a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. En esta ocasión, la OSEP estará tocando la música de Javier Álvarez, Johann Sebastian Bach y Antonín Dvořák. Bienvenidos. En la actualidad no podemos pensar en la movilidad de las grandes urbes sin la presencia del metro. Metro Tasqueña, Nativitas y Chabacano son algunas de las estaciones que pertenecen al enorme y complejo sistema del metro de la Ciudad de México. Estas estaciones han sido motivo de inspiración del compositor mexicano Javier Álvarez. Próxima estación, Chabacano. Correspondencia con Línea 8. El artista Marcos Jiménez realizó una instalación en la estación Metro Chabacano que consistía en una escalera eléctrica cíclica suspendida en lo alto, habitada por maniquíes que daban vueltas interminablemente. Para este trabajo, la música le fue solicitada a Javier Álvarez. El propio Álvarez ha comentado que no buscaba retratar ningún aspecto particular sonoro o visual del metro. Más bien, estas piezas son pequeños viajes cíclicos imaginarios a través de paisajes urbanos fugaces. El sistema de transporte colectivo Metro de México es uno de los más grandes del mundo. Sus estaciones y andenes se han visto enriquecidos gracias a las exposiciones permanentes y temporales que muestran la gran riqueza cultural que tiene nuestro país, haciendo un recorrido desde la época prehispánica hasta la actualidad. Exposiciones, murales, hallazgos arqueológicos, así como la presencia de la ciencia y conciertos acompañan todos los días a millones de usuarios del metro de la Ciudad de México y el área conurbada. Cabe mencionar que cada una de las estaciones que forman parte del sistema de transporte colectivo Metro cuenta con una iconografía especial con el objetivo de orientar al usuario. Estos símbolos hacen alusión, entre otros, a monumentos, personajes o servicios propios del lugar. En la zona donde se encuentra el Metro Chabacano, durante la época colonial, se sembró este árbol frutal. De ahí el logotipo de la estación. Le invito a escuchar Metro Chabacano del compositor mexicano Javier Álvarez. Toca la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón.
Es un gusto recibir en entrevista al doctor Alexander Pashkov, pianista, compositor y arreglista. Nuevamente la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla le ha invitado ahora para tocar la música del compositor alemán Johann Sebastian Bach. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, estoy así de maravilla, Mariana. Un gusto estar aquí otra vez. Y ahora tocando un repertorio diferente a lo que solemos escuchar, sobre todo cuando hay un solista con sus capacidades, siempre estos conciertos románticos, pero ahora vamos a escuchar obras del periodo barroco y que son muy complejas también, que por cierto durante muchos años estas obras fueron como, digamos, como no tan valoradas. Yo diría que sí, son uno de los más famosos de todo el legado que él escribió para cémbalo y orquesta de cuerda. Así que, pues sí, son bastante conocidos. Y claro que sí, detrás de este repertorio siempre hay historias, pero obviamente sí son relativamente conocidos. Entre más cosas, yo creo que son más conocidas estas. Doctor, cuando hablamos del periodo barroco solemos emplear algunos términos que son muy recurrentes y a lo mejor nuestro auditorio no está tan familiarizados con ellos. Me gustaría que pudiéramos compartir y explicarles algo que es importantísimo en esta época, que es el bajo continuo. ¿Qué es el bajo continuo? Bueno, básicamente el bajo continuo es una cierta base armónica que pues, se supone que representa plataforma armónica para el material orquestal. A veces se utilizaba órgano, porque el órgano puede contar con un volumen bastante imponente. Pero pues definitivamente bajo continuo es, digamos, la forma de armonizar bajos, dar el sonido del bajo más redondo, más gordo, por medio de utilizar triadas, acordes, septacordes. En este caso, yo diría que no es el aspecto realmente más interesante, digamos. Pero lo más interesante que estos conciertos, la mayoría de los conciertos de Bach que están escritos para cémbalo y para clavecín y cuerda, originalmente no estaban escritos para esos instrumentos. Bach aquí representa su, digamos, gran talento de ser arreglista. Y lo que pasa es que hay varias formas, varias maneras de pensar por qué lo hizo. Lo que pasa es que la mayor parte de todos esos conciertos están escritos para violín
y cuerda, orquesta de cuerda, para oboe y cuerda. Algunos conciertos, por ejemplo, para 2 y 3 cémbalos con cuerda, pues ni siquiera es su música, él está arreglando las obras de otros compositores, pero en caso, por ejemplo, de concierto re menor que voy a tocar, que tiene número 1, ese concierto ha sido escrito para violín y desgraciadamente la partitura original ha sido perdida. Bach realmente quería ofrecer el repertorio para sus hijos, que solamente tocaban cémbalo, no iban a poder tocar ningún otro instrumento, entonces viajaban mucho haciendo conciertos, entonces él decidió de hacer arreglos para cémbalo y cuerda cambiando tonalidades. Entonces para nosotros incluso los números son diferentes. Nuestro concierto Fa menor, que tiene número 5, que voy a interpretar, originalmente está escrito para violín, está en otra tonalidad, en sol menor. Nuestro concierto que interpretamos, estoy diciendo porque soy pianista, interpretamos en sol menor, es originalmente escrito para violín, es la menor, si no me equivoco, todos los más meticulosos pueden verlo, obviamente, y checar. Yo creo que entre todos los conciertos, la docena de los conciertos que están escritos para cémbalo y cuerda, creo que solamente contamos con uno que originalmente está escrito para cémbalo y no representa ningún arreglo. Nada más uno. Si no me equivoco, es el concierto Mi mayor. Y todos los demás son arreglos que Bach hizo, agregando o quitando cosas, nada más para poder, digamos, ofrecer el repertorio para sus hijos, para sus 3 hijos que estaban tocando de verdad un cémbalo muy bien y tocaban por todos lados. Entonces es algo interesante que todo lo que vamos a escuchar son arreglos de Bach, porque Bach era un arreglista absolutamente extraordinario y creo que él ha comenzado este arte de arreglo con escalón demasiado alto. Hasta la fecha no creo que existe un arreglista que lo ha superado. Doctor, pues hay muchas investigaciones al respecto justamente de estos conciertos, algunos que apuntan a que fueron hechos justamente para el violín y que después hacen los arreglos, otros dicen otras cosas. Digamos que siempre están estas investigaciones y también la polémica de cuál fue el verdadero, digamos, como instrumento para el cual él pudo haber ideado este concierto o esta serie de conciertos. Si le parece, doctor, vamos a escuchar la primera obra. Sí. Pues vamos a escuchar el concierto en re, es el catálogo BWV 1052 de Johann Sebastian Bach. Toca el doctor Aleš Paskov, acompañado por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón.
Continuamos en Obertura, estamos platicando con el doctor Aleš Paskov. Acabamos de escuchar el catálogo 1052 de Johann Sebastian Bach. Doctor, tenemos que compartir con nuestro auditorio que Bach, entre las muchas actividades que tenía, como maestro de capilla, como compositor, una de sus actividades, digamos, más importantes también fue la docencia. No solamente enseñar a sus hijos, sino que llegaban alumnos de diferentes, de diferentes regiones, porque era, digamos, como muy respetado en ese ámbito. Entonces, muchos de estos conciertos, como otras de sus obras, no son precisamente que fueran partituras didácticas, pero estaban pensadas para, sí, también fines académicos, pensando en las habilidades, en los instrumentos que estaban interesados estos alumnos suyos, incluyendo a sus hijos, por supuesto. Sí, definitivamente. Sí, Bach, en mi opinión, era, incluso sigue siendo para nosotros, para los músicos, algo emblemático, porque quizás es el único compositor que estaba haciendo todo en su vida. Es una actividad absolutamente increíble, como usted mencionó, aparte de dirigir el coro y orquesta de la capilla y tener obligaciones de escribir 50 y cacho cantatas al año, así con la iglesia, y trabajar con los servicios de la iglesia como organista. También él era un gran arreglista y también, por ejemplo, él había hecho bastante cantidad de arreglos así de la mejor música de sus alumnos, hasta ha llegado a nosotros el concierto de Marcello, que originalmente está escrito para oboe y cuerda. Entonces Bach hizo un arreglo absolutamente tremendo para cembalo solo. Y sí, obviamente la docencia, a propósito, hay que mencionar también que Bach aparte afinaba los instrumentos. Todos. Era un gran técnico. Y obsesivo. Sí, y increíblemente sí, obsesivo con la idea de temperar instrumentos para que suenen, cada tonalidad suene realmente bien, increíblemente bien todo, y por eso él exploraba tonalidades así con muchas teclas negras. En este propósito, por ejemplo, podemos ver que invenciones están escritas pues máximo signos de alteración son 4 a la clave. Sí, no es muy científico, ¿verdad?, de lo que estoy diciendo. No, pero está bien. Y obviamente clave bien temperado está explorando todas las tonalidades por la escala cromática. También él era un constructor de instrumentos. Él iba a poder construir sus propios instrumentos. Por ejemplo, ese es un facto que él creó una especie de instrumento de teclado con las cuerdas de laúd, que realmente es absolutamente increíble, pues con el mismo mecanismo de cembalo, donde también tiene que agarrar la cuerda, pero pues hay una serie de obras que nosotros solemos llamar como obras escritas para laúd, pero de hecho no es cierto, porque la factura de estas obras es totalmente pianística. Y estas obras han sido escritas, de verdad, para este instrumento. Y como usted había mencionado, casi cada obra tiene un sello didáctico, obviamente. Incluso él estaba mostrando, por ejemplo, capacidades de la orquesta sinfónica cuando escribía sus fantásticas suites para orquesta. Y siempre decía que alguien obviamente puede aprender, no solamente disfrutar, sino aprender de cómo se escribe para la orquesta sinfónica, para que el sonido sea gordo, redondo. Él solía escribir obras didácticas para mostrar, por ejemplo, tutoriales, cómo se escriba una fuga.
y de fácil podría en la primera hoja de su obra explicar exactamente los fines didácticos. También él era un autor muy especial porque estaba escribiendo obras para un estado de ánimo especial. Por ejemplo, si alguien sufre de insomnia, entonces... Las variaciones sí, Goldberg. estoy refiriendo a variaciones Goldberg. ¿No? Para nosotros Bach es un gran ejemplo porque ahorita vivimos en los tiempos bastante raros. Si vamos a invitar Bach ahora, pues le daría risa nada más observar un músico que solamente dice que es un director y no sabe tocar ningún instrumento. O si alguien va a decir, yo soy intérprete. Al Bach le daría mucha risa saber que un intérprete, por ejemplo, no componga. O solamente toque un instrumento. Sí, toca un solo instrumento, no sabe componer y no sabe improvisar. Sí, obviamente su servidor está experimentando. Bueno, digo, yo siempre he tenido chance de desarrollarme casi en todas las direcciones posibles musicales, pero por ejemplo yo no dirijo y no sé dirigir. Para mí esta actividad me causa siempre mucho susto y yo creo que seré el único músico así que no dirijo, de verdad, en el mundo. Y tampoco sé afinar pianos, entonces obviamente Bach me diría algo que, sabes, hijo, todavía tienes muchas cosas que aprender. Sí, a pesar de que sí, yo compongo y doy clases y doy conciertos, pero aún así, en general, Bach quizás es el único músico completo de todos los tiempos. Músico completo para poder pues, realizar de verdad todo lo que se trataba de sostener a su pequeña familia de 20 hijos, ¿verdad? Sí, sí, no, pequeña no. Sí, una familia así de cantidad mexicana, ¿verdad? Así, más o menos. Y entonces... Oiga, que algo muy curioso que con tantos hijos y tantas actividades uno piensa que Bach estaba siempre en casa o en la iglesia, sí. haciendo muchísimas cosas, pero muchas de estas obras que son justamente estos conciertos para clave fueron ejecutados en una cafetería donde solía reunirse con sus alumnos, y por ahí hay una cantata muy simpática que a mí me gusta mucho que se llama La Cantata del Café. Sí, ¿no? Sí, es una oda él también tiene cantatas dedicadas a la comida, por ejemplo, y Cantata de Café obviamente es una oda a su bebida favorita. A propósito, yo puedo decir que café es mi bebida favorita. Yo tomo café muchísimo al día. Y sí, de verdad, gran ejemplo para nosotros de ser un verdadero amante de la vida, de comida. Él comía muchísimo y de verdad le encantaba dar órdenes a su esposa, así que es lo que tiene que comprar en el mercado. Y sí, claro, un intérprete absolutamente insuperable, con un carácter muy lindo. Es que también cabe mencionar que entre nosotros los músicos es algo bastante raro, ser buen músico y tener buen carácter. Sí. Sí, y Bach es una excepción, podemos leer sus cartas. Sí, religioso. Exacto, sí. Profundo, piadoso. Sí. De hecho, todas sus obras las dedica a Dios, ¿no? Increíble. De verdad, sí. Un gran ejemplo para todos nosotros. Yo solamente lo puedo comparar con Leonardo da Vinci, solamente con la excepción que Leonardo da Vinci no contaba con esas capacidades humanas. Entonces, Bach para mí todavía es mucho más por encima. Que, por cierto, el padre de Leonardo da Vinci fue una de estas personas o de los primeros que se sientan a crear y a sentar las bases de lo que después sería la ópera. Exacto. Doctor, solamente para finalizar, porque me parece muy interesante compartir con nuestro auditorio que hoy tenemos instrumentos distintos, una manera de afinar diferente también, y que el instrumento para el cual
Bach compone este ciclo de conciertos. No es un piano como el que conocemos ahora. De hecho, sus primeros acercamientos digamos, al antecedente del piano moderno no era un instrumento que a él le gustara. No le gustó para nada. Primeros prototipos, él dijo que vaya, qué cosa rara. Realmente yo entiendo, porque a lo mejor yo puedo explicar, porque realmente su instrumento favorito era clavicordo. Y clavicordo obviamente es un instrumento que tiene relación con violín, porque es una especie de arquito que está tocando, que está haciendo el sonido. Y obviamente clavicordo no solamente iba a poder traer la dinámica, hacer crescendos, diminuendos, sino también llevaba mucha intimidad en su sonido. Sea posible hacer vibrar el sonido, eso también tiene muchísima importancia para Bach, porque él siempre buscaba el desarrollar de tocar cantabile. Él estaba diciendo esto, por ejemplo, en su primera hoja de invenciones, también de clave bien temperado. Y sí, obviamente, hay que entender que primeros prototipos de piano deberían de estar bastante chafas, digamos así, como más o menos esos enormes teléfonos celulares que todavía yo recuerdo en Rusia, que pesaban 5 kilos, ¿sí? Y tenían una antena así enorme. Pues obviamente yo creo que no le ha gustado el piano nada más porque primera experiencia siempre es muy difícil, y él era bastante conservativo, hasta de su forma de escribir música. Todo el mundo lo estaba acusando de ser demasiado retrospectivo. Anticuado. Sí, sus anticuado. propios hijos decían que su padre era anticuado. Exacto, sí, porque él quiso todavía quedarse en la polifonía estricta, de contrapunto severo, mientras todo el mundo ya comenzó a escribir cosas así, armónicas con la melodía nada más en una sola voz. Pero pues es explicable. Y yo diría que cembalo todavía cuenta con el volumen necesario para poder sonar bastante prominente con la orquesta de cuerda, que no sea tan grande como con cual toco ahora. Pero obviamente yo creo que clavicordo no sonaría bien. O quién sabe, a lo mejor con cuarteto podría sonar realmente muy bien, porque esos instrumentos realmente no contaban con muy buen volumen. Pero pues definitivamente yo diría que Bach de alguna manera estaba promoviendo construcciones de instrumentos del teclado. Y algunos pequeños detalles del texto, así cualquier especialista obviamente podría comprobárselo, de alguna manera están anticipando posibles cambios en los instrumentos de teclado de construcción, gracias a la música de Bach. Ni hablar forma de afinar. Sí, Hasta claro. la fecha estamos utilizando básicamente mismo concepto de afinación de los instrumentos. Clave bien temperado. Y es realmente increíble esta cosa, que todavía, igual como la música de Bach, es muy actual, y realmente ahora suena sin cualquier, digamos, rastro de ser anticuada. Siempre suena muy actual, siempre suena así de nuestros días, y refleja círculo emocional también de un hombre humano moderno, de alguna manera. Y pues yo creo que también sus principios de composición, sus formas de afinar los instrumentos y su simple forma de vivir, yo creo que todavía para nosotros es un gran ejemplo. Ejemplo, claro que sí. Pues qué bueno que hoy han traído un programa diferente, sobre todo para acercarnos a este instrumento que nos gusta tanto como es el piano, y qué mejor con las partituras del conocido o del llamado padre de la música. Exacto. Pues doctor, muchas gracias. Ojalá vuelva pronto. Sí.
Pues vamos a disfrutar del trabajo del doctor Aleš Pashkov, hoy nuevamente como invitado de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Vamos a disfrutar el concierto para clave en Fa, el número de catálogo BWV 1056 de Johann Sebastian Bach. Le acompañan al doctor la Orquesta Sinfónica del Estado bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón.
Antonín Dvořák fue un ferviente enamorado de su patria, un hombre sencillo, de carácter afable, que llegó a convertirse en vida en uno de los compositores más importantes de su país. Aún no era famoso, pero sí ya un músico con buena reputación que había conseguido un puesto como organista de una pequeña iglesia y una beca otorgada por el gobierno cuando escribió obras de enorme valor en su catálogo, como su Quinta Sinfonía, el Quinteto para Cuerdas número 2 y la Serenata para Cuerdas en Mi mayor. La economía de Dvořák, precaria por mucho tiempo, mejoró gracias a la beca. Esto, sumado a su reciente matrimonio y la llegada de su primer hijo, otorgaron al compositor checo estabilidad y felicidad. En este contexto, escribió la Serenata para Cuerdas, opus 22, en tan solo 11 días. La Serenata para Cuerdas de Antonín Dvořák, estrenada en su querida Praga el 10 de diciembre de 1876, será ejecutada en esta ocasión por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón.
Escuchando la serenata para cuerdas de Antonín Dvořák es como termina este concierto presentado por Obertura a cargo de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Soy Mariana Domínguez y le recuerdo que la música también se ve a través de SET Televisión.